sé si me escuchan ahí. Buenas tardes nuevamente. ¿Y qué les parece si oramos juntos? Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias por tu amor, tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos permites como tu iglesia, Señor, estar en este lugar y juntos, Señor, poder adorarte y alabarte, Señor. Gracias porque podemos recordar, Señor, tu sacrificio, recordar ese pacto en tu sangre, Señor, que hoy nos hace tener esta santa comunión, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones, de manera que seamos obedientes y fieles a tu palabra. Amén y amén. Hermanos, acompáñenme a Apocalipsis, el último libro, de nuestras Biblias. No se asusten, muchos cuando se les menciona Apocalipsis se asustan, pero vamos a continuar lo que empezamos el mes pasado, la última vez que estuve con ustedes. Tuvimos la oportunidad de estar estudiando los primeros 7 versículos del capítulo 2 y estuvimos viendo ese mensaje a la iglesia en Éfeso. Ustedes recuerdan, la iglesia en Éfeso dejó su primer amor, es decir, fue una iglesia que poco a poco fue cayendo en el desamor. Por lo tanto, el Señor le llama la atención y le reprende para que pueda nuevamente volver a ese primer amor. Amén. Entonces vamos a continuar con esta segunda iglesia a la cual el Señor le escribe, y es la iglesia de Esmirna. Y vamos a ver de los versículos 8 al 11. Vean lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Cristo, como lo dijimos en la última oportunidad que estuvimos aquí, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él fue quien se entregó a sí mismo por ella, Él dio su vida por ella. Y la iglesia entonces será presentada a Él mismo como una iglesia gloriosa, como una iglesia que no tenga mancha ni arruga, y dice la palabra, ni cosa semejante. Es decir, usted no se pondría una camisa blanca manchada, ¿no? No se pondría una camisa blanca con salsa de tomate encima, no, ¿verdad? Iría con una camisa blanca. Entonces, la iglesia también tiene ese propósito, ser presentada como una iglesia que sin mancha y sin arruga. Entonces, hoy vamos a continuar en este examen, ¿no?, que el Señor hace a las iglesias en Apocalipsis. Y desde que Jesús murió, hermanos, y desde que Él nació y durante su ministerio, Jesús fue continuamente perseguido, rechazado incluso por sus compatriotas, los judíos. Jesús incluso les anunció a sus discípulos que ellos también padecerían persecución. Si ustedes leen el Evangelio, ustedes pueden ver cómo Jesús continuamente les hacía ver esta verdad a sus discípulos. Iban a sufrir persecución ¿a causa de qué? ¿A causa de ellos? No, a causa de Él, de su Evangelio. Entonces Jesús anuncia esto a sus discípulos: serían perseguidos a causa de su nombre. Pero quien fuera perseguido y atribulado, Jesús mismo les dijo, ¿sería qué? Bienaventurado. Bienaventurado sería aquel que fuera perseguido a causa de la justicia, a causa de su nombre. Entonces, hermanos, hoy en día necesitamos predicaciones como esta. Hoy en día necesitamos que se nos siga recordando que necesitamos ser perseguidos, que necesitamos ser atribulados, que necesitamos ser llevados a esa vida de compromiso con el Señor. Necesitamos saber que el Señor está llamando a las personas a vivir vidas contrarias al mundo, contrario al sistema del mundo, y que hay un precio que pagar. Eso debe de afectar nuestra manera de
es lo que hoy nos va a decir esta pequeña porción aquí en Apocalipsis. La única opción que tenemos, hermanos, es la lealtad y la fidelidad delante del Señor. No tenemos otra opción, aun y cuando tengamos que entregar nuestras vidas. Entonces, hoy, hermanos, en estos tiempos y en estos días, el Señor sigue teniendo ese mismo propósito que tuvo para con esta iglesia desde el principio, y es que la iglesia pueda presentarse sin mancha y sin arruga y con un compromiso fiel delante de Él. Así que acompáñenme con sus Biblias, tomen una Biblia, lean juntamente conmigo, no vayan a decir Josué, nos está echando cuentos, a saber si eso está en la Biblia, para que ustedes mismos puedan leer con sus ojos lo que dice la palabra de Dios. Así que vean lo que dice ese primer versículo. ¿Escribe a quién? Al ángel de la iglesia. ¿En dónde? En Esmirna. Entonces aquí lo primero que vemos es nuevamente a quién va dirigida esta carta. ¿Va dirigida a quién? Al ángel. Y en la anterior ocasión dijimos que ángel representa a quién? Al líder o al encargado o al pastor de aquella congregación. ¿Dónde se encontraba ese grupo de creyentes? Ahí mismo lo dice, ¿se encontraban en dónde? En Esmirna. Se encontraban en Esmirna. Esmirna quiere decir, o significa, o viene de la palabra mirra, que significa amargo. No sé si ustedes han probado ese aceite o lo han alguna vez olido. Es un poco amargo la mirra. Entonces, en esta ciudad se encontraba este grupo de creyentes, en esta ciudad llamada Esmirna. Hoy en día, hermanos, esta ciudad tiene su existencia en lo que es la ciudad de Izmir, en Turquía. El día de mañana que ustedes emprendan un viaje por lo que es Europa y parte de Asia, ustedes si van a Turquía y preguntan por esta ciudad, van a ir, les van a enseñar algunas ruinas acerca de esta ciudad. Entonces, Esmirna, mencionando un poco de contexto acerca de esa ciudad, era una ciudad, muy rica. Comercialmente era una ciudad muy activa. También era una ciudad profundamente comprometida, hermanos, con la idolatría. ¿Por qué? Porque allí se habían asentado muchos de los templos en los cuales se le rendía adoración al emperador romano. En una famosa calle de Esmirna, dicen los historiadores, esa calle se le llamaba la calle de oro. ¿Por qué? Porque ahí se encontraban grandes templos a dioses como Cibele, Apolo, Esculapio. Ustedes han visto el símbolo de los doctores, una culebrita enrollada. Bueno, ese es el símbolo de Esculapio, ese es el dios de la medicina. Entonces, Afrodita, un templo a Zeus, era una calle completamente replegada de grandes templos. Entonces, Esmirna tenía un profundo compromiso con adoración a dioses paganos y con la idolatría. Incluso dentro de esta ciudad había un gran culto a lo que era el emperador romano. Esmirna era una de las ciudades líderes en adorar al emperador romano. Era obligatoriamente para los ciudadanos del Imperio Romano ir a esta ciudad de Esmirna y presentar sacrificio delante del emperador. Debían de quemar una pizca de incienso delante del altar de este emperador, y habiendo hecho esto, ellos podían obtener un certificado o un papel llamado libellus, donde ellos se les daba constancia de que ellos habían rendido adoración a quién? Al emperador romano. Entonces, después de eso, ellos podían adorar lo que quisieran. Ellos podían rendirle adoración a cualquier otro dios, pero primeramente le debían de rendir adoración a quién? Al emperador romano. Entonces, Esmirna era quien llevaba esa adoración al emperador romano fuertemente. Entonces, los cristianos, hermanos, en esta ciudad no estuvieron de acuerdo con eso, de manera que los cristianos no pudieron obtener su ¿qué? Su cartoncito donde decía fulano de tal, Francisco Padilla, no adoró al emperador romano. No se lo dieron. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo en rendir adoración al emperador romano. Entonces, los cristianos no pudieron obtener ese certificado de adoración al emperador romano. ¿Por qué? Porque ellos escogieron confesar con sus labios que
Jesucristo era su ¿qué? Su Señor. Al negarse en rendir adoración al emperador romano, estos creyentes se estaban convirtiendo en ¿qué? En rebeldes, en disidentes, en desleales, y eran una ¿qué? Eran una amenaza, eran una amenaza al imperio. Por lo tanto, estaban siendo perseguidos constantemente. Iban a ser perseguidos a causa de esta deslealtad, perdón. Entonces, observe cómo era el ambiente en el cual esta iglesia estaba, cómo era el ambiente en el cual estos creyentes estaban viviendo sus vidas cristianas. Entonces, la pregunta es, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos ante esa misma situación? ¿Rendirle adoración a un emperador o confesar que Jesucristo es el Señor? ¿Rendirle adoración a un hombre o confesar que Jesucristo es nuestro Señor? Entonces vean lo que esa iglesia estaba pasando. Es por eso que lo que Jesús les dice es concerniente a eso. Hay una persecución fuerte contra estos creyentes. Y vean lo que dice allí mismo en el versículo 8. Dice, vean cómo Jesús se presenta nuevamente a esta iglesia de Esmirna. Dice, el primero y ¿qué? Y el último. Bueno, no sé si tienen la misma Biblia que yo tengo, pero dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto ¿a qué? A revivir, a la vida. Entonces dice esto. Vea cómo Jesús se presenta. Él está repitiendo lo mismo que Juan vio ahí en el capítulo 1, versículo 17. Dice, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vea cómo Jesús se presenta ante este grupo de creyentes. Vea cómo Jesús se presenta ante esta iglesia. Eso nos habla, hermanos, del carácter eterno que Él tiene. Él es eterno, Él es el principio y el fin. Y en el Antiguo Testamento, Dios se identificaba precisamente como el primero y el último. Dice Isaías 44:6. Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces Dios en el Antiguo Testamento se identificaba también de la misma manera. Yo soy el primero y soy el último. Y vea, de Jesús se dice también lo mismo en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de cuándo, de ayer y de hoy y por los siglos. Entonces estamos hablando de Dios, estamos hablando del Señor, estamos hablando de esa deidad, de la divinidad. Así que Jesús se presenta y se identifica como aquel que no tiene ¿qué? Principio y no tiene ¿qué? Y no tiene fin. Él es el alfa y Él es el ¿qué? La omega, hablándolo en términos griegos. Alfa principio, omega final. Entonces no tiene principio, no tiene final. Es decir, no hubo nada antes de Él, ni habrá nada después de Él. Entonces Jesús se presenta como el eterno, como el creador de todo lo que existe, como el Señor de la historia. Y también dice, el que estuvo muerto y ahora ¿qué? Ha vuelto a la vida, ha vuelto a revivir. Y esto nos habla, hermanos, de la muerte en la cruz. Eso nos habla de su muerte en la cruz. Y también nos habla de ¿qué? De su resurrección. Y servía esto, hermanos, para que los creyentes en Esmirna pudieran saber a lo que se estaban enfrentando, a lo que se enfrentarían, a la persecución, al sufrimiento, alentarlos ante la prueba, ante la tribulación que vendría, y que ellos supieran que estaban sirviendo a un Señor que vivo, a un Señor resucitado, a un Señor victorioso sobre la muerte, como lo dice en el primer capítulo, a aquel que vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de ¿qué? De la muerte y del Hades. Hoy muchos creyentes viven con la angustia de pensar que se van a morir. No quieren morirse, dicen ellos que le tienen miedo a la muerte. Dicen, ay, es que no sé qué va a hacer, qué va a pasar con mi familia, con mis hijos. Es simplemente esto. No tienes la convicción de que al Dios que sirves es el Dios que ha resucitado entre los muertos. Al
al Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces, de la misma manera, hoy nosotros debemos de enfrentar la prueba sabiendo esto, sabiendo que servimos a aquel que está vivo y que vive por los siglos de los siglos y que tiene las llaves de la muerte, ¿en dónde? En su mano. Él es el Dios eterno, el que venció a la muerte. Entonces, hermanos, eso debe ser de consuelo a nuestras vidas, debe ser de esperanza para nuestras vidas. Vean cómo Jesús se presenta. Ahora, ¿qué dice Jesús acerca de esta iglesia? Versículo 9, léalo conmigo. Yo conozco, ¿qué? Tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son, ¿qué? Sinagogas de Satanás. Qué tremendo, ¿no? Nuevamente Jesús repite estas palabras: yo, ¿qué? Yo conozco, yo sé, yo conozco lo que están ustedes pasando. Jesús observa a su iglesia, como lo dijimos anteriormente. Él tiene su mirada puesta sobre su iglesia, Él sabe lo que está aconteciendo. Así que esta es una declaración de advertencia, pero a la misma vez es una declaración o son palabras de consolación. Jesús sabe lo que pasa en su iglesia, pero a la misma vez Él sabe lo que está aconteciendo. Son palabras de advertencia, pero a la misma vez son palabras de consolación. Yo sé por lo que están pasando, yo sé el sufrimiento que están teniendo. Y es en Esmirna precisamente lo que ellos estaban pasando: tribulación. Ahí lo dice, tribulación. Jesús conocía tres cosas de ellos: su tribulación, marque número 1 ahí, encierre la palabra pobreza como número 2 y encierre la palabra blasfemia como número 3. Jesús conocía tres cosas acerca de esta iglesia: su tribulación, su pobreza y la blasfemia de algunos que andaban por ahí. Y la palabra tribulación viene de la palabra griega que significa, pues nos da la idea de cargar un peso, de tener algo sobre nosotros que nos oprime o que nos aplasta. Es estar bajo un peso. Eso significa la palabra tribulación. Y esto era lo que precisamente estaban atravesando estos creyentes en esta ciudad. Ellos tenían una fuerte tribulación. Ellos estaban pasando por una fuerte opresión de los que los estaban empujando ¿a qué? A negar al Señor. Ellos estaban en contra de la espada y la pared. Entonces, qué interesante, ¿no? El Señor les dice: yo conozco eso. Yo conozco tu tribulación, conozco esa angustia, conozco ese peso que te agobia. Imagínense a esos primeros cristianos, hermanos, en sus vidas sociales. Antes celebraban esas fiestas, andaban en los templos paganos, rindiéndole honor a los ídolos, llevando cuánta cosa se les pedía en los bailes, en la música, en todos estos sacrificios a los ídolos. Pero ahora conocen al Señor, nacen de nuevo y ahora son creyentes. Y la pregunta es entonces: ¿y ahora qué? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo viviré esta verdad? ¿Iré a los templos paganos a seguirle rindiendo adoración a estos ídolos, al emperador? ¿O pago el precio de esta separación? Entonces, esta era la persecución que ellos estaban teniendo. Esta era la tribulación que ellos estaban pasando. Es como cuando antes, ¿no? Yo escuché de pequeño que a algunas personas les decían: si te haces cristiano, aleluya, te corremos de la casa. Te vas de esta casa porque aquí el único que adoramos es a la Virgencita, decía. O aquí el único que adoramos es al santo tal. Si te haces cristiano, aleluya, te sacamos de la casa, ya no te vamos a tomar como familia a nosotros. Es lo que hoy en día sigue pasando, hermanos. Creyentes son separados a causa de su fe. Creyentes son perseguidos a causa del Señor. Por eso Jesús dijo: yo vine a poner ¿qué? Espada. A causar división entre el padre y la madre, entre el hijo y la madre, entre los hermanos. ¿Por qué? Porque al conocer la verdad, ya no vas como van todos, sino que ahora vas en contra de la corriente, en contra de la cultura, en contra de los pensamientos filosóficos de este mundo, en contra de las ideologías de este mundo. Y si tus papás van para allá y usted conoce al Señor, usted lo encuentra. Por lo tanto, usted será señalado, será acusado.
Jesús también sabía su qué, de su pobreza. Segunda cosa que el Señor conoce de estos cristianos. Noten, estos creyentes estaban pasando por necesidades que materiales. Eso es lo que Jesús dice. ¿Por qué? Porque estos creyentes en Esmirna, a causa de esa confesión de fe que habían hecho en el Señor Jesucristo, ellos habían sido aislados de todo el sistema, diríamos, económico. ¿Por qué? Porque giraba en torno de qué? De la idolatría, de la adoración al César. Entonces, en aquellos tiempos habían ciertos grupos, como hoy lo hay de los llamados sindicatos, que para poder pertenecer a cierto grupo tenías que tener tu Dios, tu ídolo, los de la medicina, el esculapio, los que pescaban en el mar, el Dios tal. Entonces, para pertenecer a estos grupos de trabajo tenías que rendir adoración a ese ídolo. Y si no le rendías adoración a ese ídolo, no podías trabajar en eso que querías. Entonces, los cristianos en Esmirna conocían la pobreza. ¿Por qué? Porque estaban siendo excluidos de ese sistema económico por causa del Evangelio. Era una persecución económica. Era una persecución económica la que ellos estaban sufriendo. Hoy en día, ¿no? Podemos ver en el sur de México creyentes, grupos de creyentes que son echados fuera de sus aldeas por personas que le rinden adoración a cualquier ídolo. Son excluidos, son sacados. Entonces, esa es una persecución que ellos están sufriendo. Y qué interesante como Jesús lo dijo en Mateo 5:10. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de qué? De la justicia. Pues de ellos es el que es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal en contra de ustedes falsamente por causa de mí. Regocíguense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es que es grande. Porque así como persiguieron a los profetas que fueron porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Qué interesante, ¿no? Entonces nosotros necesitamos tomar decisiones de la misma manera. Decisiones que aún y cuando nos enfrentemos a la pobreza, nuestro deseo siempre sea que ser fieles a quién? Al Señor. Al Señor. Pero muchos dicen, no, es que ¿de qué voy a vivir ahora? ¿De qué me pagaré mis lujos y eso y lo otro? Prefiero tener ese trabajo que va en torno a esto que no le agrada a Dios, pero vivir una buena vida en esta tierra. No, hermano, no pensemos de esa manera, sino que nuestra primera lealtad sea ¿quién? Sea el Señor. Qué fácil es, ¿no? Seguir al Señor cuando todo marcha bien. Qué fácil es seguir al Señor cuando tenés una buena cuenta en el banco. Qué fácil es seguir al Señor cuando tenés un buen trabajo, que se te paga bien. Pero qué difícil es seguir al Señor en una constante persecución, en una constante necesidad. Qué difícil es. Ahí es cuando muchos se echan para atrás. Es cuando muchos dicen, no, entonces ¿para qué soy cristiano? Porque tienen ese concepto de que seguir al Señor es estar necesariamente en abundancia económica. Y no es así. No es así si no vea a esta iglesia. Si no vea esto que el Señor está diciendo. Ustedes son, ¿qué les dice el Señor? Son pobres. Son pobres. Entonces hoy en día anda circulando, ¿no?, en el ambiente cristiano que todo cristiano debe ser exitoso económicamente. Así te dicen hoy en día, y te engañan y te remueven la mente con ese tipo de enseñanza. Pero no, hermanos, no necesariamente debe ser rico, ni necesariamente debe ser pobre. Es el balance. Debemos de vivir una vida conforme Dios provee a nuestra vida, amando siempre al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, hermanos, qué interesante como el Señor les dice aquí: yo conozco esto que ustedes están pasando, yo conozco estas necesidades,
Y vea lo que Jesús dijo en Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas materiales. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por lo tanto, Jesús le dijo a sus discípulos, primeramente busquen ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y después todas estas cosas les serán añadidas. Qué interesante. Lo primero que nosotros debemos de buscar es ¿qué? El reino de Dios. Dígalo fuerte para que me escuche. El reino de Dios. ¿Por qué? Porque es el reino de Dios lo que el Señor quiere que nosotros busquemos. Y luego lo demás será ¿qué? Añadido. Entonces la pregunta es, ¿seguirías al Señor en la persecución? ¿Seguirías al Señor en la pobreza? ¿Seguirías al Señor en la necesidad económica? ¿Seguirías al Señor en la riqueza? ¿Seguirías al Señor en la abundancia? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer hoy. ¿Seguiremos siendo leales al Señor ante la pobreza y situación económica difícil? Pero vea lo que Jesús dice. Y tenemos aquí las palabras de consuelo. Él conoce la pobreza, pero ve entre paréntesis ahí dice, pero tú eres ¿qué? Tú eres rico. Entonces, qué paradójico, ¿no? Son pobres, pero a la misma vez son ¿qué? Son ricos. Entonces, hermanos, a pesar de la pobreza material que entre ellos había, como consecuencia de seguir a Cristo, ya lo vimos, estaban siendo separados de esa actividad económica, Jesús les dice, ustedes son ricos. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere Jesús aquí con riqueza? ¿A qué se refiere Jesús cuando les dice, ustedes son ricos? ¿Se refiere a una riqueza qué? Espiritual. Aunque los hombres puedan ver el exterior y señalar por el exterior, el Señor conocía el interior de su iglesia, el interior de sus creyentes, y les decía que ellos eran ¿qué? Ricos. Que ellos eran ricos. Por eso allá Pablo en 1 Corintios 1:5 dice, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda ¿qué? De toda riqueza. Y observe aquí, tanto en palabra como en conocimiento. Así se han confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no les hace falta ver ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está hablando de riqueza espiritual? Está hablando de riqueza espiritual. Esa riqueza espiritual viene de nuestra unión ¿con quién? ¿Con el mundo? No. Viene de nuestra unión con Cristo. Por eso Pablo dice ahí, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza. Entonces, aunque materialmente eran pobres, espiritualmente estos creyentes en esta ciudad eran ¿qué? Eran ricos espiritualmente. Y más adelante, conforme vayamos estudiando estas 7 iglesias, vamos a ver una iglesia que era al revés. Era rica materialmente, pero era pobre espiritualmente. Era pobre espiritualmente. Entonces, es mejor ser una iglesia o un grupo de creyentes pobres materialmente, pero ricos espiritualmente, a ser ricos materialmente, pero ¿qué? Pero pobres espiritualmente. Vean, qué diferente, ¿no? Cómo Dios ve las cosas y cómo el mundo las ve. Cómo Dios observa a su iglesia y cómo el mundo observa a su iglesia. Porque hoy uno puede andar bien vestido y llamar la atención y pretender presentarse ante muchas personas teniendo lo que no tienes y te pueden aceptar. Pero Dios que examina los corazones, Él ve lo que interiormente hay en nosotros, pobreza o riqueza. Y vean qué más Jesús sabía acerca de esta iglesia. Dice, conocía la blasfemia de los que se dicen ser ¿qué? Judíos y no lo son, sino que son ¿qué? Sinagoga de Satanás. Tercero, Jesús conoce a cierto grupo en esta ciudad de Esmirna. Estos eran judíos que lanzaban acusaciones contra los creyentes. Si ustedes recuerdan, los instigadores de la persecución hacia los creyentes
fueron ¿quiénes? Los judíos. Ellos fueron los que una y otra vez vemos en el libro de los Hechos influyendo en las autoridades para perseguir a los cristianos. Vemos a Pablo siendo perseguido constantemente por ¿quiénes? Por judíos. Vemos a creyentes a lo largo de Hechos siendo perseguidos constantemente por ¿quiénes? Por judíos. ¿Por qué? Porque los judíos se consideraban ¿quiénes? Ellos los escogidos. Y ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. ¿Cómo que estos gentiles son el pueblo de Dios? Estos son una secta, son cualquier otra cosa menos el pueblo de Dios. Y ellos solían lanzar ciertas acusaciones contra los cristianos. Una de ellas era en base a las palabras de aquel momento cuando Jesús estuvo con sus apóstoles en el aposento alto. Jesús les dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Entonces, ¿qué decían los judíos? Estos cristianos son caníbales, se comen a un hombre llamado Jesús, se comen su carne y dicen que se comen su cuerpo también. Entonces los acusaban de ¿qué? De ser caníbales. También los acusaban de que en sus fiestas, llamadas celebraciones ágape, fiestas del amor, ellos acusaban a los cristianos de hacer orgías en esas reuniones, porque ellos decían, estos tienen fiestas de amor, fiestas, celebraciones ágapes, pero ellos confundían el verdadero amor. Ellos confundían el amor sensual con el amor de Dios. Otra acusación que ellos decían es que los cristianos rompían las familias, que ellos provocaban rupturas en las familias. ¿Por qué? Porque acusaban a los cristianos de decir, no, es que al creer en Jesús ahora ya no hace lo que su familia hace, y por lo tanto la familia que se separa, ya no viven como vivían en la idolatría. Ahora ellos ¿qué hacen? Provocan rupturas familiares. Los acusaban de eso. Otra cosa que también los acusaban era de que ellos eran cristianos ateos. ¿Por qué? Porque ellos no podían comprender que los creyentes ahora no tenían imágenes en su culto, que no adoraban imágenes y que se negaban a la existencia de otros dioses, de dioses paganos. También a los cristianos se les acusaba de ser desleales al imperio romano. Recuerden que los judíos tenían esa cierta ya dependencia del imperio romano y preferían estar esclavizados a los romanos que ser libres. ¿Por qué? Porque les traía ciertos beneficios, y entonces se les acusaba de ser desleales al imperio romano. ¿Por qué? Porque se negaban decir que el César era su señor. Entonces decían, no, estos son desleales al imperio romano, y los acusaban de eso, los acusaban de sediciosos. Y por último, a los cristianos también se les acusaba de incendiarios, de decir que el mundo acabaría en llamas. ¿Se recuerdan lo que Pedro dice en su carta? Que esto que vemos al final terminará como ardiendo. Cielos y tierra nueva vendrán y todo esto será consumido. Entonces, al anunciar esto los creyentes, se decía que ellos eran ¿qué? Incendiarios, que ellos querían destruir todo. Entonces, estas acusaciones, estas calumnias, estas mentiras se diseminaban. Por lo tanto, ellos eran acusados de eso. Se levantaba esa blasfemia de parte de estos judíos. Pero vea cómo Jesús dice aquí: ellos se llaman judíos, se llaman parte del pueblo de Dios, pero ¿qué dice? Pero no lo son. Pero no lo son. La palabra judío viene de la palabra Judá, que significa alabanza. Pero estos judíos, en lugar de alabar a Dios, en lugar de traer alabanza a Dios por lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, ellos estaban blasfemando en contra de Dios por lo que Dios había hecho entre los gentiles. Entonces Jesús dice, esos no son verdaderos judíos, no lo son. La palabra nos dice que el verdadero judío es aquel que confía en Dios y cree en Cristo. Romanos 2:28. Lo exterior no hace judío a nadie, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito.
que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Ellos se creían parte del pacto y del pueblo escogido porque tenían la circuncisión en su carne. Y decían, estos gentiles no son circuncidados, por lo tanto no son parte del pueblo de Dios, son cualquier otra cosa, menos verdaderos creyentes, menos parte del pueblo de Dios. Nosotros sí somos verdaderos judíos, hijos de Abraham, tenemos el pacto, tenemos la circuncisión. Pero vean lo que la palabra declara. No se trata de tener una muestra en el cuerpo para ser un verdadero creyente, sino una circuncisión ¿dónde? En el corazón, la que se realiza por medio del Espíritu Santo. Hoy en día muchos creyentes dicen, yo soy parte de la familia de Dios, porque dicen, no es que a mí desde chiquito me llaman a la iglesia, no es que a mí desde pequeñito me bautizaron, pero no han nacido de nuevo, viven vidas conforme al mundo. No, aquí está la verdadera circuncisión, donde se muestra que somos verdaderos creyentes y parte del pueblo de Dios es en el corazón. Mis hijos tienen que nacer de nuevo. Mis hijos tienen que nacer de nuevo, no porque yo los traiga a la iglesia aquí quiere decir que sean salvos. Llegará un momento cuando el pecado tocará sus corazones y ellos tendrán que tomar una decisión: o servir a Dios o servir al mundo. Entonces, hermanos, aquí es claro, ser judío significa formar parte de la familia de Dios y heredar todas esas promesas. Por lo tanto, Pablo declara aquí que la membresía en la familia de Dios se basa en cualidades internas, no externas. Así de claro, hermanos. Somos parte de la familia de Dios si hemos ¿qué? Nacido de nuevo. No porque entres por la iglesia y salgas todos los domingos. Si tu corazón no ha nacido de nuevo, no eres nada. No eres nada. Entonces, todos los que tengan ese sello en su corazón son miembros de la familia de Dios. Entonces la pregunta es, hasta ese texto, ¿cuál es nuestra verdadera riqueza? ¿Qué es lo que nosotros consideramos como la verdadera riqueza? ¿Las cosas materiales o las cosas espirituales? ¿Estamos siendo como estos creyentes en Esmirna, que están perseverando en medio de la prueba, en medio de la dificultad, y aún en medio de la pobreza, en medio de las calumnias, ellos están confesando a Jesús como su Señor? Observe, no hay ningún reproche ante esta iglesia, no hay ninguna acusación como lo hubo anteriormente a Éfeso. Pero tengo contra ti, ¿se recuerdan? ¿Que has dejado qué? Tu primer amor. Aquí no hay ninguna acusación ni ningún reproche. Ellos están siendo elogiados. Pero ¿qué les dirá Jesús ante todo esto? Ante lo que conoce. Vean la instrucción, versículo 10. No teman lo que estás, ¿por qué? Por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta cuándo? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, observe ahora la instrucción de Jesús a esta iglesia. Lo primero que Jesús le dice es: no temas lo que has de qué? De sufrir. Vea con sus ojos ahí y remárquelo ahí. No temas lo que has de sufrir. Es decir, no tengas miedo del qué? Del sufrimiento. No tengas miedo del sufrimiento que vendrá. Entonces esta iglesia, hermanos, debe de permanecer fiel. Esta iglesia debe de permanecer leal a pesar del sufrimiento, porque Dios está en control de todo. Porque Dios está en control de toda la situación. Y sus promesas son ¿qué? Son confiables. Entonces Él es el alfa y la omega. Él es el que tiene el poder de dar vida. Entonces Jesucristo, observe, nunca ha dicho que al serle fiel vamos a evitar problemas y sufrimientos. No lo dice aquí. No dice que cuando seas cristiano y aceptes al Señor se te acabarán tus problemas. No, no lo dice aquí. Sino que dice aquí: no temas. Ahí vienen los problemas, simplemente no temas. ¿Cómo le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente. No temas ni qué, ni desmayes, porque el Señor tu Dios está con qué? Contigo. ¿Por qué? Porque iba a entrar a Canaán y en Canaán encontraría
la dificultad de los enemigos. Entonces, creer en el Señor, hermanos, no significa que tus problemas se acabarán. Como hoy en día circula en el ambiente cristiano, en cierta teología cristiana, de que creer en el Señor se acaban tus problemas. Que creer en el Señor, todo ahora empieza a ser un jardín de rosas. No, hermanos. Aquí lo dice, no temas lo que estás por sufrir. Entonces, vean lo que Jesús le dice aquí. Debes de ser más bien fiel en medio de esos sufrimientos. Solo siendo fiel a los sufrimientos, hermanos, entonces podremos ver si tenemos una fe genuina. Permanecemos fieles, hermanos, cuando mantenemos nuestra mirada en Cristo y en sus promesas. Por eso dice en Filipenses 3:3, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, solo poniendo nuestra mirada en Cristo es como podremos mantenernos fieles. Por eso dice Pablo, yo ya dejé de ver atrás, ya dejé de ver el mundo, ya dejé de ver los placeres del mundo, lo que el mundo me pueda dar. Ahora veo hacia la meta que está delante de mí, veo hacia lo que el Señor me tiene como premio, que es la vida eterna. Entonces, qué interesante, no temas lo que has de sufrir. ¿Qué adversidad enfrentarían estos creyentes? Vea lo que dice ahí. ¿El diablo qué? El diablo echará a algunos de ustedes, ¿en dónde? En la cárcel. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Y vea cómo Jesús describe entonces la naturaleza de este sufrimiento que vendría. Vendría la persecución, hermanos. Vendría la persecución en contra de la iglesia. ¿De qué manera? Siendo ¿qué? Encarcelados. Siendo encarcelados. Y lo dice aquí, por un tiempo. Tendrán tribulación, ¿por cuántos días? Por 10 días. La persecución que vendría a los cristianos sería de parte de ¿quién? Del diablo, de Satanás, del enemigo. Pero al mismo tiempo estaba limitada. Estaba limitada esa persecución, esa prueba. Seguramente el diablo dijo, ¿se recuerdan cómo dijo contra Job? Él te alaba porque tiene todo, pero déjame que le quite todo a ver si aún te alaba, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios a Lot? Pero tan solo que no toque su alma. Entonces vean cómo Dios permite, pero también limita a Satanás en esto. Entonces Satanás entrará en una férrea disputa con esos creyentes de tal manera que los llevará a la cárcel. Serán perseguidos, serán atribulados. Entonces, al referirse al tiempo de días, algunos comentaristas, hermanos, en el libro de Apocalipsis han discutido acerca de ese significado. Algunos dicen, vean lo que dicen. Dicen que puede significar 10 años de persecución, ya que los días en este libro es comúnmente llamado días proféticos, con lo cual se refieren a un día por año, 10 días de tribulación, y que esto fue lo que precisamente duró la persecución de aquel emperador llamado Diocleciano, con lo cual todas las iglesias de Asia fueron gravemente afligidas. Eso lo dice el comentarista Clark. Otros piensan que Juan se refiere a que la persecución duraría durante 10 reinados de 10 emperadores romanos. El primero Nerón, el segundo Domiciano, el tercero Trajano, el cuarto Adriano, el quinto Séptimo, el sexto Maximino, el séptimo Decio, el octavo Valeriano, el noveno Aureliano y el 10º Diocleciano. Eso es lo que algunos comentaristas dicen. Pero sea cual sea el significado, si sean 10 años, si sean 10 emperadores, lo que sí podemos ver es que la persecución vendría a este grupo. Es lo que realmente nos interesa.
la persecución vendría. Los creyentes serían encarcelados, no como el que está encarcelado ahorita allá en California, ¿no? El de la luz del mundo, que está encarcelado por delitos sexuales. Eso ya es otra cosa, por cosas que indebidamente estuvo haciendo. No, esos creyentes serían encarcelados a causa de ¿qué? Del Evangelio, a causa de su fe en Cristo, no a causa de sus propios pecados, no, es a causa del Evangelio. ¿Y cuál es la razón y qué propósito tiene toda esta persecución? Vea lo que dice ahí y márquenlo en sus Biblias, hermanos, por favor, márquenlo en sus Biblias. Dice, para que sean ¿qué? Probados. Para que sean, esa palabra para nos indica el propósito de esta persecución, para que sean probados. El ataque vendrá de Satanás, el ataque vendrá del enemigo. Entonces, estos creyentes hubieran dicho, no, reprendemos a Satanás, atamos a Satanás, confesamos, declaramos que Satanás no va a tocarnos, etcétera. Lo que hoy en día se dice, ¿no? Decláralo, confiésalo y todo eso. No, hermanos. Observe cómo esa enseñanza tergiversada, ese falso evangelio está aquí fuertemente refutado. El propósito de esta persecución y que Dios permite esta persecución es que van a ser probados. Por mucho que ellos declararan y confesaran y esto y lo otro, Dios tenía otro propósito en medio de estas aflicciones, y era probar si realmente eran leales y fieles a Él. Entonces, hermanos, Dios puede usar las aflicciones ¿para qué? Para purificar nuestras vidas. 1 Pedro 1:6. También para hacernos cada vez más como Jesús, y también para hacernos verdaderos testigos de Él. Yo no sé si usted está pasando en ese momento por alguna persecución, pero tenga entendido que si usted está pasando por una persecución a causa del Evangelio, es porque Dios lo está permitiendo para hacer ¿qué? Probar. Pero no me diga que una persecución es que usted le debe a fulano de tal y no le quiere pagar y le anda cobrando. No, eso no es una persecución, hermano. Eso es que usted le debe y tiene que pagar. Eso no es una persecución. Tengamos entendido, es a causa del Evangelio. Todo lo concerniente a causa del Evangelio. Entonces, Dios permite este ataque del enemigo, que sean perseguidos y encarcelados para ser probados. Entonces, es por medio de la prueba que el Señor puede mostrar las verdaderas riquezas que hay en la iglesia, las verdaderas riquezas espirituales que hay entre nosotros como creyentes, entre nosotros como iglesia. Dios, hermanos, está interesado en probarnos como creyentes y expresar por medio de esa prueba de parte nuestra la lealtad que tenemos hacia Él. Ahí lo puede ver claramente. Pero muchos cristianos hoy en día prefieren que evadir la persecución, cualquier tipo de persecución. Ay, no, aquí hablan como cristianos, Dios te bendiga, Dios te esto, Dios te lo otro, pero cuando se juntan con sus amigos, ¿bien? Ni saludan, ni hablan como cristianos, ni les invitan a la iglesia, ni nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la persecución. Tienen miedo que les digan, ay, no, yo no me junto contigo porque pues, mucho hablan de la Biblia. No, tienen miedo a cualquier tipo de persecución. Prefieren hacer negocios turbios con gente deshonesta para no perder un buen estatus social, para no perder de vivir de buena manera. Evitan la persecución de hacer negocios correctos y leales para vivir una vida recta delante de Dios, aun y cuando esas personas les llamen mensos. ¿Por qué te dicen así? No, hombre, que mensos sos, hubieras hecho este negocio conmigo, mira, ponerle a la factura tal cosa y mira, y nos vamos bien. Pero muchos sucumben ante esas pruebas, hermanos, y hoy en día casi ni se distinguen del mundo. ¿No parecen cristianos? No tienen distinción con el mundo. Pero este no era el caso con estos creyentes en Esmirna. Ellos estaban siendo probados y ellos estaban pasando esta prueba, confiando en el Señor.
¿Qué instrucción les da Jesús aquí mismo? Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Observe, sé fiel hasta la muerte. Aunque hayamos podido ver el sufrimiento que estos creyentes están teniendo, este sufrimiento, como lo dijimos, tenía límite. Pero Jesús les dice, hasta la muerte. Sean fieles hasta la muerte. O sea, si el sufrimiento fue por un tiempo, ese sufrimiento ahí acabó, pero tu fidelidad debe seguir más allá de ese sufrimiento. Debes de ser fiel, incluso si tuvieras que dar tu vida. Hoy en día muchas personas, cuando se enferman, aquí están. Cuando el sufrimiento viene, aquí están. Cuando están pasando por alguna necesidad en sus familias, aquí están, que ahí los ve buscando de Dios y eso. Media vez se acaba la prueba y el sufrimiento, ya no los vuelve a ver aquí. Volvieron al mundo. ¿Por qué? Porque ellos no han comprendido esto, que nuestra fidelidad se debe ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Aunque la prueba tenga un cierto periodo, nuestra fidelidad debe seguir ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y me gusta cómo Jesús no está ofreciendo algo que Él no haya logrado, porque Él fue fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, hasta la cruz. Él dijo en la cruz que consumado es. Ahí Él consumó todo esa visión que tenía de dar su vida por los pecadores. Y ahora de la misma manera Él exhorta a los creyentes a ser fieles ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. No por unos años, no por unos días, no por una década, no, ser fieles hasta la muerte. Porque ser fiel hasta la muerte contiene una promesa, porque yo te daré ¿qué? La corona de ¿qué? De la vida. La corona de la vida. Observe ahí la promesa. Pero la promesa no vendrá si antes no viene el ¿qué? El compromiso. Ahí está claro. Primero necesitamos compromiso para poder recibir la recompensa. No, pero muchos quieren la recompensa, pero no quieren el compromiso, que es ser fieles para recibir la corona de la vida. Hay dos palabras aquí en el griego con las que se puede traducir la palabra corona. Una describe el tipo de corona que un rey usa, una corona real, una corona de metal preciosa. La otra palabra con la que se le llama corona es la palabra Estefanos en griego, de donde viene el nombre Estefan. Algunas personas se llaman así, o Esteban, que es utilizada aquí para referirse a un trofeo o a una corona de laureles que recibía un atleta ganador. Recuerden que en aquel tiempo los romanos empezaron con estos juegos, ¿no? Estos juegos que los griegos hicieron, estos juegos olímpicos, donde se coronaban a los ganadores con coronas de laurel, valga la redundancia. Entonces, la promesa que Jesús da aquí es de una corona, es de un premio para los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos podían entender lo que significaba el ser victorioso, el ganar una competición. Ellos podían decir, si en el mundo Lionel Messi levanta la copa porque ganó, entonces espiritualmente si yo venzo, si yo soy fiel hasta la muerte, levantaré ¿qué? También la copa, por así decir, ¿no? La corona de la vida. Y no, es una corona diferente, no es una corona material, no es una corona terrenal, sino que es una corona especial. Es una corona de ¿qué? De vida. Un atleta en aquellos tiempos recibía una corona de hojas que rápidamente se marchitaría en un par de días. En un par de días esa corona llegaría a ser simplemente hojas secas que se destruiría. Pero lo que Jesús les ofrece a los creyentes victoriosos es una corona que no se va a destruir, que no se destruirá, es una corona de vida. Por eso dice en Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, observen, porque
porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Está muy claro, muy claro. La promesa de Dios es la corona de la vida. ¿Pero para quiénes? Claro y sencillo, para los que le aman. Para los que le aman. Y la pregunta entonces que nos debemos de hacer en esta mañana es: ¿amo al Señor con todo mi corazón? ¿Estoy siendo obediente a sus palabras? ¿Estoy siendo obediente a su verdad? ¿O quiero la corona sin compromiso? ¿O quiero la corona sin amor? ¿O quiero la corona sin lealtad? ¿O quiero la corona sin fidelidad? ¿O quiero el trofeo sin haber jugado la final? No se podrá. No se podrá. Permítame decirles eso, no se podrá. Necesitamos perseverar bajo la prueba, como lo dice Santiago, y una vez perseverando bajo la prueba, ser aprobados para poder recibir esa corona de vida que el Señor ha prometido. Versículo final, vea lo que dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Nuevamente tenemos esta frase: el que tiene oído, oiga lo que ¿quién dice? ¿Josué? ¿Lo que dice Josué aquí? No, lo que dice él, ¿quién? El Espíritu. El que está hablando aquí es el Señor. ¿A quiénes? A las iglesias, a los creyentes, a aquellos creyentes a lo largo de estos siglos. Nuevamente es el Espíritu hablando a los creyentes para que ellos puedan escuchar su voz. Es necesario entonces abrir nuestros oídos espirituales, hacerle así espiritualmente, para poder escuchar lo que el Señor dice a nuestras vidas. Hermanos, hoy en día nosotros simplemente no nos enfrentamos a un tipo de persecución como estos creyentes experimentaron en aquellos tiempos. Pero déjenme leerles un testimonio de un creyente que pasó una persecución terrible, y ese fue Policarpo. Policarpo fue un ejemplo sorprendente de la persecución y de la valentía de aquellos cristianos del primer siglo. Dice: el año después de que Policarpo regresó de Roma, una gran persecución cayó sobre los cristianos en Esmirna. Su congregación le instó que dejara la ciudad hasta que el peligro pasara. Creyendo que Dios quería que él estuviera unos pocos años más, Policarpo dejó la ciudad y se escondió en una granja que le pertenecía a unos creyentes. Un día en la granja, mientras él oraba, Policarpo tuvo una visión que su almohada estaba rodeada de fuego. Él supo lo que Dios le dijo y luego le dijo a sus compañeros, a los otros creyentes: veo que debo de ser quemado en la estaca. En ese momento, el jefe de los soldados de aquel lugar donde se encontraban ordenó su arresto. Lo capturaron a Policarpo, lo torturaron y lo llevaron subido en un asno hacia Esmirna. Él era un hombre ya muy anciano, un hombre frágil, un hombre entrado en años. Así que de camino a Esmirna, los oficiales o los soldados le trataban de persuadir a Policarpo que tan solo ofreciera una pizca de incienso ante la estatua de César, del emperador romano. Simplemente tenía que decir: César es Señor, César es el Señor. Eso era todo lo que Policarpo tenía que hacer e iba a ser liberado. Le suplicaron que lo hiciera para que así escapara de las terribles penas que vendrían sobre él. Policarpo primero se mostró silencioso, pero él luego les dijo firmemente: no. Ahora el jefe de los soldados estaba enojado y muy fastidiado contra aquel anciano y lo empujó fuertemente hacia el piso. Fue golpeado y luego de ser golpeado, Policarpo se levantó y caminó el resto del camino hacia aquel coliseo. En aquel coliseo se realizaban ya los juegos de la muerte. Una gran multitud estaba sedienta de sangre.
se habían juntado para ver a los cristianos ser torturados y asesinados, porque eso es lo que nos habla la historia. Los cristianos eran metidos en una arena o un coliseo romano, y ahí eran como, pues prácticamente como comida para los animales. Eran asesinados de esa manera. Dice allí que un cristiano Quintis, llamado Quintis, él había proclamado valientemente que era seguidor de Jesús. Él había dicho: Jesús es mi Señor. Pero al ver a los animales y al ver el martirio que le esperaba, él ofreció sacrificio a César diciendo: César es mi Señor. Otro joven llamado Germánicus no se retractó y entró a la arena y enfrentó los leones y murió una muerte agonizante por su Señor Jesucristo. Otros 10 cristianos dieron sus vidas ese mismo día, pero la multitud no satisfecha, ellos clamaban: fuera los ateos que no adoran a nuestros dioses. Para ellos los cristianos eran ateos, pues no reconocían los dioses tradicionales de Roma y de Grecia. Finalmente la multitud empezó a decir: saquen a Policarpo, saquen a Policarpo, sáquenlo. Cuando Policarpo entró en la arena, él y otros cristianos escucharon una voz del cielo: sé fuerte, Policarpo. Aún estando en la arena, el procónsul intentó persuadir a Policarpo a que renunciara, que Jesús era su Señor y que ofreciera incienso al César. La multitud seguía gritando: mueran los ateos. El procónsul le insistió a Policarpo, pero Policarpo contestó: por 86 años he servido a Jesús, ¿cómo he de atreverme a maldecir a mi rey? El procónsul finalmente se dio por vencido y anunció a la multitud el crimen de Policarpo. Policarpo ha confesado que es un cristiano. La multitud gritó: dejen salir a los leones. Los leones y los animales ya habían sido guardados. Entonces la multitud demandó que Policarpo fuera ¿qué? Quemado. Que Policarpo fuera quemado. Entonces el anciano recordó aquel sueño donde se quemaba y tomó coraje en Dios y le dijo a sus ejecutores: está bien, yo no le temo al fuego que quema por un tiempo. ¿Por qué tardan? Vamos, hagan su voluntad. Ellos acomodaron rápidamente la madera y prepararon el palo en el centro donde Policarpo sería puesto. Mientras lo ataban en el palo, él oró diciendo: te doy gracias porque esta gracia me ha sido concedida en este día y en esta hora, que yo pueda recibir una porción en el número de los mártires en la copa de tu Cristo. Después de que él oró y dio gracias, ellos encendieron la madera. Las llamas se levantaron hasta el cielo y no tocaban a Policarpo. Dios había puesto un cerco de protección entre él y el fuego. Al ver que no ardía, uno de los ejecutores con furia apuñaló al anciano con una lanza. Inmediatamente la sangre corría por su cuerpo y el fuego se empezaba a extinguir. Cuando esto sucedió, los testigos dicen que vieron una paloma ascender entre el humo hacia el cielo, y en ese mismo momento un líder de la iglesia en Roma llamado Ireneo escuchó que Dios le dijo: Policarpo está muerto. Dios llamó a su siervo a casa. Por todo el mundo los cristianos empezaron a sufrir persecución. Hoy en día, hermanos, la persecución está en nuestro país. La persecución incluso puede estar en esta ciudad. La persecución puede estar incluso en tu colonia. La persecución incluso puede estar en tu misma casa. Hermanos, vean lo que dice la palabra: el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Nuevamente tenemos esa palabra, el vencedor. Esta es una promesa para quienes, para los vencedores, no para los derrotados, para los vencedores. Esta promesa es para aquellos que venzan el peligro de la persecución, para aquellos que estén dispuestos a ser leales al Señor a pesar de la persecución.
no para aquellos que nieguen al Señor. Dwight Moody dijo: aquel que ha nacido una vez tiene que morir 2 veces, pero aquel que ha nacido 2 veces solo debe de morir una vez, y quizás ni siquiera tenga que morir una vez. La frase "no sufrirá daño de la muerte segunda" se refiere a esa muerte del alma y del espíritu. Es el infierno, hermanos, es la separación eterna de Dios. Esto es lo que significa la muerte segunda, es separación eterna de Dios. Muerte física, morimos. Pero si morimos en esta muerte segunda, estaremos separados de Dios por toda la eternidad. Hermanos, la promesa entonces es que ningún, observe, verdadero creyente va a experimentar la muerte segunda. La primera muerte física, pues claro que sí, a consecuencia del pecado que entró por Adán. Pero la muerte segunda, esa no la miraremos. ¿Por qué? Porque ahora nuestra vida está escondida en Dios. Y quizás algunos de nosotros no muramos físicamente si el Señor viene pronto por su iglesia. Hermanos, ¿qué esperanza tenemos en esta tarde? Y quiero leer un último pasaje ya para terminar. Dice Romanos 8:35, si quieren ponerse de pie para que lo lean juntamente conmigo. Vean lo que dice Romanos 8:35. Si no lo encuentra, dígale a un cristiano que le ayude a encontrarlo para que lo pueda leer juntamente conmigo. ¿Ya lo tienen, hermanos? Así como cuando sacamos la lotería, rápido. Amén. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, esta es la esperanza que tenemos. Si usted verdaderamente ha creído, jóvenes, si ustedes verdaderamente han creído, niños, si ustedes verdaderamente creen en el Señor, tienen esta esperanza, que nada ni nadie los podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Estaremos con Él, por la eternidad. Entonces, yo creo que hoy puedes tomar una decisión en tu corazón. Yo creo que hoy puedes tomar una decisión en tu corazón de seguir al Señor fielmente. No sé si todos los que están aquí son verdaderamente creyentes, o somos, diría que, ¿verdad? Tomándonos en cuenta, ¿no? Pero tomemos una decisión de ser fieles al Señor para no poder ver esa muerte segura. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos versos, aunque cortos, Señor, pero con un gran mensaje de parte tuya a nosotros como tu iglesia, Señor. Que seamos fieles en medio de la prueba. Que seamos fieles a ti, Señor, en medio de la persecución. Que seamos fieles a ti hasta la muerte, Señor. Y que en aquel día, Señor, tú le darás la corona de la vida a todo aquel que vence. Gracias te doy en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Quiero antes darle las gracias por algunos de ustedes que nos acompañaron hace 2 semanas, si no me equivoco. Estuvieron con nosotros en un evento que los invitamos. Gracias por habernos acompañado. Nos sentimos muy agradecidos porque nos acompañaron y que pudieron estar con nosotros. Y también gracias por la invitación que